Muy bien, estamos de vuelta después de un largo tiempo, ¿no? Pero no penséis que he estado de brazos cruzados tampoco. He estado bastante liado estos últimos meses con varias cosas, una de ellas preparando una ponencia que di en el mes de julio en un congreso en Normandía, en Francia, sobre el presentismo en España, que no os voy a explicar lo que es el presentismo en España, da igual. La cuestión es que fue un congreso de investigadores universitarios franceses y españoles, ¿no? Sobre esta cuestión del presentismo en España, que fue un tema lo bastante amplio como para abarcar ponentes que hablaron de todo tipo de cuestiones, ¿no? De cuestiones de literatura, de historia, de política, de sociología, ¿no? Un montón de cosas. Y entonces yo participé en ese congreso con una ponencia sobre el rap español actual y sobre la dimensión jauntológica del rap español actual y su relación con el presente, ¿no? Con el tiempo presente. Para lo que no sepáis o no recordéis lo que es la jauntología, si habéis visto el vídeo que hay en el canal sobre Istmo de Dano, ahí definimos lo que es la jauntología porque fue mi primera aproximación en el mundo del rap de ese campo de estudio, pero si no lo recordáis o no lo habéis visto, pues no pasa nada porque lo recordaremos juntos ahora, ¿vale? Entonces, lo que me hace mucha ilusión hoy es, este vídeo es volver a compartir con vosotros la ponencia esta que di en Normandía, que no la pude grabar in situ, así que por eso la vuelvo a grabar ahora en casa, ¿vale? Y la comparto con vosotros. Y bueno, si me seguís en Instagram habéis visto seguramente alguna fotillo de la ponencia, pero como no la pude grabar, pues la grabo en casa ahora y la comparto con vosotros ahora. Vais a ver que pensad que esta ponencia que di era para un público universitario que no tiene nada que ver con el mundo del rap, que no conoce mucho ese mundo. Entonces yo seguramente aquí en esto que os voy a compartir voy a decir cosas que para vosotros son muy evidentes porque conocéis el mundo y bueno, son de orden de la evidencia, ¿no? Pero hacía falta clarificar tal vez estas cosas un poco básicas, ¿no? Para el tipo de público que había ahí, ¿no? Que no era un público especialista de estas cuestiones. Así que nada, vamos a empezar y empiezo con la introducción. Ah, por cierto, os voy a estar poniendo, a ver un segundo, os voy a estar poniendo un poco las diapositivas que les puse, que aquí tenéis la diapositiva de título, Los fantasmas pasan las paredes, que reconocéis un verso de Ébano en las cosas que brillan, ¿no? El EP Cosas que brillan. Y el subtítulo, Voces jauntológicas del rap español actual, y ahora volveremos a explicar qué es eso de una jauntología, ¿vale? Entonces, empezamos con la introducción que les hice, ¿vale? Que di en la ponencia esta, empezando por una consideración que es que tanto en España como en el mundo el rap goza hoy en día de un estatus paradójico, a mi entender, porque se trata al mismo tiempo de un género musical marginal y hegemónico, ¿no? Surgido, como sabéis perfectamente, por primera vez en el Bronx en los años 70, hoy en día el rap sigue mayoritariamente apegado a esa marginalidad, tanto en sus lugares de emergencia de aparición actuales como en el contenido de su discurso, ¿no? Sin embargo, también es un género hegemónico al ser, según estadísticas de Spotify, el servicio hegemónico justamente de streaming musical, ¿no? Al ser uno de los 3 géneros musicales más escuchados en el mundo. No voy a entrar mucho en la distinción aquí entre rap, hip hop, porque eso daría para una disquisición un poquito más larga, y además es una distinción que ya he hecho en otros vídeos, que podéis ir a ver. Entonces, según estos mismos datos de Spotify del año 2023, España destaca como el 7º país del mundo con el mayor mercado de música hip hop, ¿vale? Y en ese mismo año, ese género musical se coronó como el segundo género musical más escuchado en el país, con un crecimiento, fijaos, del 68% desde el año 2020, ¿no? En tanto que música de masas creada desde la marginalidad, el rap ocupa entonces, como decíamos, un espacio paradójico, porque se encuentra tanto en el centro de la cultura de nuestro presente como en sus márgenes, ¿no? Y por eso mismo nos informa sobre nuestro presente si le hacemos las preguntas adecuadas. Cuando hablamos de rap, en realidad, esto para vosotros va a ser muy evidente también, tenemos que distinguir diversos elementos. En primer lugar, hay que prestar atención a su dimensión textual, a su dimensión discursiva, a su estrecha relación con fenómenos y formas de expresión tradicionalmente relacionadas con lo poético, ¿no? Por supuesto, hay que prestar también atención a su dimensión musical, a los diferentes subgéneros y a los matices de este lenguaje sonoro. Y para terminar, hay que prestar atención también, y esto es cada vez más cierto, creo,
a su dimensión visual, ¿no? A la cuestión de los videoclips, de los artes de tapa, de las apuestas escénicas, ¿no? De estas decisiones visuales que a menudo son tan significativas como las decisiones textuales y musicales, ¿no? Entonces, para pensar cómo este género musical joven y paradójico nos informa sobre nuestro presente, en la ponencia empecé por una consideración un poco preliminar que a vosotros tal vez os sobrará, pero ahí vamos, que es la siguiente. Los zaragozanos Violadores del Verso, que para muchos son el grupo más influyente de la historia de hip hop de habla hispana, así como en general, ¿no? Pusieron el broche final a su carrera en términos de grupo, ¿no? En su carrera colectiva, no individual, en el año 2006 con una gira cuyo título había sido declarado ya con convicción por el grupo durante años, ¿no? Eso de aquí y ahora es el momento, ¿no? Bueno, 20 años después de esta declaración, ese optimismo entusiasta frente al presente parece en el mundo del rap español medio inconcebible, ¿no? El optimismo frente al presente y frente a la luz del futuro que caracterizaban una mayoría tal vez o buena parte del rap español de los 90 y los 2000 parece hoy haberse extinguido. Hoy el rap está tomado por el espectro jauntológico. Vamos allá, vamos a ver qué significa esto, ¿no? Este es un término habitual de la crítica musical y de la crítica cultural, digamos, de forma más amplia, popularizado particularmente por un crítico británico que se llamaba Mark Fisher en un libro titulado Fantasmas de mi vida. Entonces, el término jauntología fue primero un neologismo forjado por el filósofo francés Jacques Derrida en Spectre de Marx, un libro que se llama Espectros de Marx, a partir del juego de palabras entre el término filosófico ontología, el estudio de lo que se puede decir que las cosas son, y el verbo francés hanter, en inglés to haunt, ¿sí? H-A-U-N-T, que es lo propio de los fantasmas, lo que hacen los fantasmas, lo que hacen los espectros, ¿sí? Y que es intraducible en español realmente. A veces se ha intentado traducir por espectrología, a veces se ha traducido por fantalogía, ¿no? Lo que hacen los fantasmas. A mí me gusta más hauntología, como to haunt, ¿no? Como haunted house, porque por conservar ese aspecto un poco intraducible, ¿no? al castellano. Bueno. Entonces, cuando Mark Fisher habla de cultura hauntológica, Fisher se refiere a creaciones culturales particularmente de la segunda década del siglo XXI. ¿Sí? Recupera, digamos, la expresión de un filósofo italiano, Bifo Berardi, que habla de la lenta cancelación del futuro. Y a partir de esta idea de lenta cancelación del futuro, Mark Fisher elabora lo siguiente que os voy a citar. Mientras que la cultura experimental del siglo XX estuvo dominada por un delirio recombinatorio que nos hizo sentir que la novedad estaría disponible infinitamente, el siglo XXI se ve oprimido por una aplastante sensación de finitud y agotamiento. No se siente como el futuro, o alternativamente, no se siente como si el propio siglo XXI hubiera comenzado. Añade Mark Fisher que, en su opinión, hay una creciente sensación de que la cultura ha perdido su capacidad de asir y de articular el presente, o de que incluso ya no hay un presente susceptible de ser asido o articulado, ¿no? Esta sensación se traduciría en la cultura popular por el fenómeno jauntológico, que tiene dos direcciones. Por una parte, la acechanza de lo que ya no es, pero que permanece como una virtualidad, y por otra parte, la acechanza de lo que todavía no ha ocurrido, o de lo que debía haber ocurrido pero no ha ocurrido, ¿sí? Por ejemplo, los futuros que prometieron las socialdemocracias de los años 80, etcétera, ¿no? Y que no se materializaron jamás, ¿no? Un tipo de futuro que nos fue prometido y que por lo tanto actúa ahora sobre el presente como un espectro, porque no sucedió, ¿no? Bueno, para Mark Fisher, los artistas jauntológicos son ante todo artistas melancólicos, puesto que, lo cito, en la melancolía la libido aparece unida a lo que ha desaparecido. De este modo, Fisher piensa la jauntología como lo que llama un duelo fallido. Lo cito una vez más. Se trata de negarse a dejar ir al fantasma, o, lo que a veces es lo mismo, de la negación del fantasma a abandonarnos. Entonces, vamos a explorar esta cuestión de la jauntología en el rap español actual en tres tiempos, y en cada uno de ellos me centraré un poco en el trabajo de uno o dos artistas importantes de la escena del rap español actual. En primer lugar, vamos a hablar de una jauntología cultural, en segundo lugar, de una jauntología socioeconómica, y para terminar, de una jauntología, vamos a llamarla personal, o de artistas, digamos, que construyen su proyecto estético alrededor de lo espectral y de lo jauntológico, ¿no? Vale, entonces, vamos a comenzar con la primera parte.
Aquí yo señalaba otra cosa en la ponencia que seguramente os resulte evidente a vosotros también, o tal vez me lo queráis discutir. Si me lo queréis discutir, estaré encantado de leeros, ¿no? Yo, la sensación que tengo es que la última gran revolución que ha conocido en el rap, y ahora no vamos a entrar aquí en cuestiones de si es un género, si es un subgénero, si que es, ¿no? Pero para mí la última gran revolución que ha conocido el rap, tanto en términos sonoros como en términos discursivos, particularmente en España, fue la aparición del trap en la década de los 2010, ¿no? Desde entonces yo no veo cambios, no es que no haya cambios, obviamente hay cambios, ¿no? Y evoluciones y modificaciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no veo grandes revoluciones generacionales, digamos, ¿no? Grandes modificaciones generacionales, como sucedió en ese momento, ¿no? Al contrario, incluso hay ciertos sectores del rap español, ¿no? Que supongo que estaréis de acuerdo conmigo, en el que parece que se está viviendo una regresión. Digo regresión no no en un sentido cualitativo, sino simplemente de como tirar para atrás, como un rap que mira hacia el pasado, ¿no? Que deja de buscar la innovación formal y que prefiere mirar hacia el pasado, ¿no? Yo lo que me parece que vemos en muchos casos en los últimos años es un regreso tanto sonoro como discursivo a apuestas estéticas de la década dorada del rap estadounidense, ¿no? De los años 90 y de inicios de la década de los 2000. Paralelamente a esta nostalgia formal, esto es una expresión de Mark Fisher que le robo, ¿no? Se está desarrollando además en España un rap extremadamente referencial, extremadamente autorreferencial, extremadamente intertextual, que llega incluso a acercarse al fenómeno de la versión, ¿no? De versionar antiguos temas, ¿no? No digo covers, no digo versiones idénticas, ¿no? Sino un tipo de referencialidad que lleva a, no una cover, pero sí una especie de actualización de un tema antiguo, ¿no? Versionar temas de artistas pasados es algo típico de la música en general, pero mucho menos típico en el mundo del rap, ¿no? Particularmente del rap español, con estos fenómenos de reversión y referencialidad casi omnipresentes al rap americano de los 90. Se me ocurre, por ejemplo, lo de Ergo Pro versionando, entre comillas, a Mobb Deep con Warzone, ¿no? Se me ocurre lo de Cruz Cafuné y Michael de la Calle versionando No Scrubs de TLC, ¿no? Se me ocurre lo de Dano con versionando el freestyle super clásico de Cameron, ¿no? En su low budget Cameron freestyle, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ilustrar esta idea, justamente nos vamos a quedar un momento con Dano, ¿no? No solo no para ilustrar la cuestión de las versiones, sino de la referencialidad, ¿no? De este rap tan referencial, este rap que mira hacia detrás, que mira hacia el pasado, ¿no? Vamos a concentrarnos en un trabajo de Dano, que es Istmo, ¿vale? Entonces aquí, durante los próximos minutos, voy a repetir algunas cosas que dije en el vídeo sobre Istmo, ¿vale? No habrá nada demasiado nuevo en los próximos minutos si vosotros ya habéis visto el vídeo sobre Istmo, así que si os lo queréis saltar podéis pasar a la parte siguiente que es sobre Faena y Manu Beats, ¿vale? Si os queréis saltar lo de Dano. Por si os queréis quedar conmigo para un ratito sobre Dano e Istmo, aunque sean repeticiones del vídeo anterior, pues bienvenidos seáis. Vale, vámonos a este disco de 2019, Istmo, un disco que del que Dano acompañó la publicación con un cortometraje sobre sus condiciones de creación, ¿no? En ese cortometraje se presentaba el concepto del disco de la forma siguiente. Dice, Istmo hace referencia a una pequeña región alargada y estrecha que une dos masas terrestres. Los istmos nacen gracias a la erosión causada por la influencia marítima, la misma que los sentencia a una eventual desaparición. Nos quedamos pues con estas dos ideas para entender el concepto del disco, ¿no? La idea de unión, de puente que une dos regiones o dos mundos distintos por una parte, y la idea de su carácter efímero, condenado a la desaparición por otra parte. Ya estamos acechados por el fantasma de lo que un día desaparecerá, ¿no? Es ya algo que actúa de forma espectral. Recordemos lo que decía Mark Fisher, ¿no? No dejar ir al fantasma o el fantasma que se niega a abandonarnos. Este puente es tanto un puente temporal como espacial.
espacialmente, por supuesto, y musicalmente une Estados Unidos y España, temporalmente une los 90 y el 2000, ¿no? Istmo se presenta como una última oda a la década dorada, puesto que recordemos el istmo termina por desaparecer, ¿no? Ese puente acaba por esfumarse. Es pues una suerte de último canto a una década dorada ya desaparecida. Bueno, lo curioso es que lo primero que oímos en el disco, el primer sonido del primer corte, es un sample del tema The Realm de Chantal del año 1990. El primer sonido corresponde pues al primer año de la década de los 90, el inicio de la década dorada. Durante el resto del disco, la presencia del rap de los 90 va a ir ocupando todo el espacio sonoro, entonces no voy a hacer una lista exhaustiva, pero baste decir que entre fenómenos de samples, guiños, citas explícitas, versiones, otros fenómenos de intertextualidad, he contado más de 40 referencias al rap estadounidense de los años 90 en un disco de 14 cortes, ¿vale? Y un apunte sobre lo último que oímos, que esto ya lo dije en el vídeo sobre Istmo. El último sonido que oímos en el disco, que por supuesto responde al primero, ¿no? Es el sample final, que es la voz de otro fantasma, que es un sample de Big L, ¿no? Que en este caso dice eso de Walk with Canes, Talk with Slang, from New York to Spain. Es un sample del tema póstumo de Big L, Thick, del año 2000, ¿vale? Entonces se une Nueva York con España, por supuesto, pero fijémonos que el disco se abre con un sonido del 90 y se cierra con un sonido del 2000. Es decir, que el disco encapsula toda la década dorada del rap americano de principio a fin, ¿no? El Istmo no solo une dos ciudades, dos países, dos continentes, sino también dos épocas. Nuestro presente con los años 90, ¿no? Y fijémonos que cuando se acaba la década dorada, se acaba el disco, porque ya no hay posibilidad de proponer algo más allá. En este sentido, vamos a decir un par de cosas solo sobre un tema en particular, que es la lluvia y el sol. Al infierno, soy un trozo de mierda, no es muy difícil verlo. Critico tus mentiras, ¿acaso fui sincero? Te saco los colores, me guardo un gris interno. He robado miradas como un flash de foto. Te he conquistado exactamente con lo que hace el otro. Aún más creído, vendiendo humo el embustero. Hablando de cambiar el mundo y no muevo ni un dedo. Me doy asco, cobarde por naturaleza. Queda un intento, si tu ángel de la guardia reza. Querubín muerto, poniendo beats de mano a las 4 de la mañana. El loco del vecino va a acabar con este sufrimiento. Metal quemado entrando en mi cerebro. Le diré a Jimi Hendrix que venga a buscar al perro. Aferro a tu sonrisa como último esfuerzo. La bala estalla el hipocampo y ya no hay más recuerdos. Bueno, pues como sabéis, ¿no? El título es una referencia al tema The Rain and the Sun de Big Pun, 1998, del disco Capital Punishment, ¿no? El estribillo es una reproducción exacta del estribillo del tema original. En el tema original, Big Pun mantiene al final una conversación con Prospect. En la versión de Istmo, Dano al final mantiene una conversación con Ébano, que es una traducción literal al castellano de la conversación original. La instrumental que oímos de Manu Beats, ¿vale? Es el sumum del clasicismo en el rap, ¿no? Tenemos bombo y caja, 85 BPM, coronado por elementos atmosféricos, oscuros y lo-fi, con ese sonido voluntariamente deteriorado, voluntariamente envejecido. Sónicamente os habréis fijado también al principio del tema en la crepitación del vinilo, que es una de las máximas representaciones, según Mark Fisher, de la nostalgia formal. ¿Qué significa para él la nostalgia formal? Pues es el uso de las nuevas tecnologías digitales con el objetivo paradójico de reproducir las viejas tecnologías analógicas, ¿no? Lo nuevo se emplea pues exclusivamente para resucitar o reenviar a lo viejo. Fijémonos en algunos aspectos de la letra.
empezando por uno claramente espectral, ¿no? Los primeros versos, cuando me muera me quiero ir al infierno, soy un trozo de mierda, no es muy difícil verlo, son una traducción exacta al castellano de otro tema, como sabéis, de los primeros versos de Suicidal Thoughts de Notorious B.I.G. en 1994, ¿no? Eso de When I die, fuck it, I wanna go to hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. Bueno, además de admirar la destreza de Dano para producir una traducción que no solo es exacta, sino que lo es manteniendo la métrica necesaria para adaptarse al beat, manteniendo las respiraciones, manteniendo las acentuaciones y hasta la rima de la versión original, fijémonos en cómo Dano mantiene la rima asonante con infierno en toda la estrofa de 16 barras, es decir, todo el contenido de la estrofa fluye de la traducción inicial del referente fallecido, ¿no? El fantasma nos dicta. Por lo demás, la melancolía, el dominio por excelencia de la música jauntológica, está desbordando aquí, ¿no? Con esta pulsión de muerte que inaugura la estrofa de Dano y que también la cierra. Poniendo beats de mano a las 4 de la mañana, el loco del vecino va a acabar con este sufrimiento. La bala estalla el hipocampo y ya no hay más recuerdos. La conciencia del peligro de muerte se tiñe de deseo, quiere que el vecino acabe con este sufrimiento. Y fijémonos en cómo se imagina la muerte, ¿no? La bala estalla el hipocampo y ya no hay más recuerdos. El hipocampo es la zona del cerebro cuya función es la generación y recuperación de recuerdos. Así, el deseo de morir es sobre todo deseo de acabar con la memoria, esto es, de silenciar las voces acechantes de los espectros, de escapar de una mente habitada por fantasmas, una forma total de encarnación jauntológica. Pero claro, uno podría pensar, bueno, Dano tiene ya más de 40 años, está en un momento muy confirmado de su carrera, ¿acaso esta acechanza del pasado tenga que ver con una nostalgia biográfica? Bueno, primero no, porque la nostalgia que está en juego en Istmo es la de un pasado tanto temporal como geográfico que Dano no vivió, ¿no? Pero aparte de eso, es interesante en ese sentido ver cómo la jauntología se declina en artistas más jóvenes, ¿no? Entonces podemos ver en este caso el ejemplo de la joven malagueña Faena, una artista que creo que tiene solo 21 años, tendrá ahora o así creo, y que sacó el año pasado su primer LP, ¿no? junto a Manu Beats justamente también, titulado Julia y Manuel. Claro, para vosotros no, pero para alguien que no esté tan acostumbrado al mundo del rap, ¿no? Puede resultar sorprendente ver esta cubierta sabiendo que se trata de un disco de rap, ¿no? La fotografía en blanco y negro nos transporta a una ruralidad ibérica propia del siglo pasado, en la que se observan ya los primeros guiños a tradiciones folclóricas andaluzas que son capitales en el imaginario de la joven Faena, ¿no? El título del disco, Julia y Manuel, los nombres reales de Faena y Manu Beats, es por supuesto una referencia al mítico dúo español de flamenco de la década de los 70, Lola y Manuel, ¿no? Vamos a explorar algunas de las apuestas estéticas, tanto a nivel sonoro como a nivel visual y textual, con un fragmento de los temas del disco titulado La niña de los peines, ¿vale? De entrada, vemos cómo la tradición del flamenco y el folclore del siglo XX no dejan de acechar al disco, al ser La niña de los peines el nombre artístico de la cantaora Pastora Pavón, nacida en 1890 y fallecida en 1969. Parece que Faena busca pues encarnar una especie de nueva versión de La niña de los peines, ¿no? Una especie de transustanciación de la cantaora al siglo XXI. Vamos a escucharlo. Exactamente como en el caso de Dano, toda la dimensión sonora de este vídeo nos reenvía a un estado clásico del mundo del rap. La percusión, compuesta estrictamente por un bombo y una caja a 85 BPM, forman el lecho de una instrumental minimalista a la que solo se le añade
un instrumento de viento, un instrumento de cuerda, para dar un sabor orgánico y analógico en un rechazo completamente deliberado de cualquier sonido electrónico que pueda asociarse con la modernidad o con lo digital, ¿no? El vídeo nos transporta a una ruralidad, por supuesto, muy estilizada, muy estetizada, que revela que se trata justamente de una construcción fantasmática, ¿no? Además de la referencia visual a las dos Fridas, ¿no? Con las dos, con Faena y la otra chica, cada una sentada en una silla y unidas por la trenza, ¿no? Que es una referencia visual al autorretrato de Frida Kahlo, las dos Fridas. Además de esa referencia, vemos la presencia del espectro del hombre, ¿no? Que es Manu Beats, que al final comprendemos que está muerto al final del vídeo, ¿no? Eh, y referencias pues que se alternan con esas mujeres de luto, ¿no? La presencia de las mujeres de luto, que funcionan como un guiño de nuevo muy estilizado a La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Fijémonos también en algunos aspectos de la letra, empezando por el principio, ¿no? Esto de no te metas en quereles, se pasa fatiga, mira que tengo pena, que estoy muerta estando viva. Siguen las atmósferas lorquianas con la referencia a la pena negra, y fijémonos sobre todo en cómo la locutora encarna en sí misma la espectralidad, dice eso de estoy muerta estando viva, ¿no? Y si la locutora sufre una muerte simbólica es porque lo que muere es la posibilidad del futuro que había imaginado, lo que muere es la expectativa, ¿no? La esperanza murió, guarda las lágrimas que llores, con ellas en un futuro regarás tus decisiones. Son decisiones que se riegan con las lágrimas del luto por la esperanza, es decir, los frutos que se cosechan de la planta del desencanto. Todo esto está reforzado por eso otro que oímos, ¿no? De aprendiendo a no hacernos ilusiones, nos hacemos mayores, que es un reenvío total a la idea de Bifo Berardi de la lenta cancelación del futuro, ¿no? Y fijémonos para terminar en eso de dame doblones, dame doblones, que esas moneditas alegran los corazones, en una referencia casi sardónica a esa canción popular mexicana, Canta y no llores, tan conocida en España durante el siglo XX, y que decía eso de canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. En el caso de Faena, no es ya el canto lo que alegra el corazón de la cantante, sino los doblones o las moneditas, ¿no? Tenemos aquí una aparición de lo que Mark Fisher describe como el sujeto endurecido, de lo que hablaremos ahora mismo, y que nos habla de otro tipo de acechanza, que no es solo una acechanza cultural, sino también una acechanza social y socioeconómica. Entonces, para evocar este segundo aspecto, vamos a quedarnos en Málaga, pero esta vez de la mano de otro artista, esta vez de la mano de Hyde Tyson. Artistas como él nos proporcionan un enfoque nuevo sobre la espinosa cuestión de la acechanza del dinero en el rap, ¿no? Si bien la falta de dinero en el rap es y ha sido siempre una preocupación primordial, durante la época del trap, digamos, ¿no? Se importó mucho esta imagen del triunfador millonario a la americana, digamos, ¿no? Y esta idea de la posibilidad de obtención de dinero y de riqueza, ¿no? Y de American Dream de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, en casos de artistas como Hyde Tyson, parece que cualquier tipo de esperanza de resolver el problema de la falta de dinero hoy en día ha sido evacuada. En términos de expectativas socioeconómicas, la cancelación del futuro es radical. Esto es porque Hyde Tyson, como tantos otros contemporáneos, representan a la generación de artistas que se crió con la crisis del 2008, ¿no? Como dice Mark Fisher, en el momento en el que se vuelve ya indudable que los futuros que habían sido prometidos por las socialdemocracias no se materializarán jamás. Entonces, en Hyde Tyson la negación de esos futuros es radical. Fijémonos, por ejemplo, nada más que en la letra del tema de introducción a su disco de 2023, Joel Pelusa Jiménez. 4 cosas de la letra, ¿no? Al principio. Yo no quiero morirme de viejo, no quiero pensión, yo no quiero llegar a los 30, no tengo intención, yo no quiero tener nietos, no quiero una mansión, yo no quiero un niño tonto haciendo la comunión, mierda. Mis planes de futuro son comprar dinero falso y cambiarlo por alcohol. En el caso de Hyde Tyson, no es ya que el futuro que se nos prometió no vaya a llegar, es que ese futuro prometido ha muerto ya tantas veces que el artista le da la vuelta y decide él mismo rechazarlo. O mejor dicho, rechazar el fantasma de ese futuro del que se habla incluso con desprecio, ¿no? Yo no quiero un niño tonto haciendo la comunión. En su lugar queda la satisfacción inmediata. Eso de mis planes de futuro son comprar dinero falso y cambiarlo por alcohol, ¿no? No hay futuro más allá de lo que se va a hacer ya, ahora, ¿no? Fijémonos también en el final del tema. Yo no quiero un futuro, yo no quiero un mañana, yo no quiero ser feliz, con eso no compras nada.
no quiero una vida estable, que esa mierda está cara, apunta a la cabeza y dispara. Encontramos la misma pulsión de muerte que hemos visto en nuestros otros artistas, acompañada por una negación radical del futuro en términos económicos, en términos monetarios, ¿no? El futuro es algo que esta generación no se puede permitir. Yo no quiero ser feliz, con eso no compras nada, no quiero una vida estable, que esa mierda está cara. Mike Tyson encarna el sujeto endurecido del capitalismo tardío, tal como lo plantea Mark Fisher, ¿no? Y que es un sujeto además que socialmente está atomizado. En otro tema del mismo disco, Tyson dice: yo no soy antisistema y tampoco soy parte de él. Me suda la polla, solo quiero más chiné. Una de las características más llamativas de artistas como Tyson es que, si bien en el rap español, de los 90 y de los 2000, la posibilidad de alcanzar un cambio social a través de movimientos colectivos aparecía como algo posible y algo constantemente alentado, ahora se ha vuelto inconcebible. En la época del individualismo tardocapitalista, como subraya Fisher, la respuesta colectiva al movimiento en grupo se ha vuelto casi impensable, ¿no? El sujeto endurecido de Tyson, de Faena, de todos estos artistas, ¿no?, que evocamos, es el que sobrevive casi desde la individualidad y sin realmente una concepción de movimiento colectivo político, ¿no? Vamos a fijarnos en otro tema del mismo disco que se titula Jeanette. Seguramente muchos conoceréis la canción melódica del año 71 de la cantante hispano-británica Jeanette, titulada Soy rebelde, ¿no? Eso es: soy rebelde porque el mundo me hizo así, etcétera, ¿vale? Bueno, acordaos de la canción original, del tema original, para escuchar, ahora que vamos a escuchar lo que sigue. Así somos porque el mundo no hizo así, porque sigo donde siempre como si no sé salir. Libertad para los presos del loquero del civil. Echamos tanta polla porque de algo hay que morir. Decían que no sería nada y tampoco lo niego. Soy basura blanca y me gustó tu monedero. Le follen al dinero, primo, eso no es un problema. Si tienes 5 dedos, sal y coge lo que quieras. El entorno te come, te devora, te destruye, te convierte en el malo del que todos los buenos huyen. Cogimos lo nuestro, no creo que sea un pecado. Y si la tierra nos lo dio, ¿quién coño le puso el candado? Estoy tratando de integrarme, volverme sociable, de no dar rodeos antes de entrar al portal persecutoria, mirando para atrás para cruzar la calle, de no vivir en tensión por las pruebas rastreables. Toda esta mierda apagó el brillo en nuestros ojos, y si hicimos lo que hicimos no lo hicimos por antojo. Madre, te lo juro, estoy tratando de adaptarme, pero... Por supuesto, habréis notado, habréis oído el sample de Soy rebelde, ¿no? Deformado, sin embargo, hasta volverlo apenas reconocible. Jeanette cantaba Soy rebelde porque el mundo me hizo así, Tyson canta Así semos porque el mundo nos hizo así, pero no se define a sí mismo como rebelde, sino como basura, ¿no? Decían que no sería nada y tampoco lo niego, soy basura blanca y me gustó tu monedero. Igual que Jeanette culpaba al mundo por haberla, así de forma muy romántica, haberla vuelto rebelde, Tyson culpa al sistema por haberle vuelto como es. El entorno te come, te devora, te destruye, te convierte en el malo del que todos los buenos huyen. Si hicimos lo que hicimos, no lo hicimos por antojo. Pero la respuesta del sujeto endurecido a esta opresión y a esta marginalización sistémica es una respuesta individual que produce satisfacción inmediata, ¿no? Pero solamente eso, puesto que, recordémoslo, el futuro no existe, ¿no? Lo vemos con esto de le follen al dinero, eso no es un problema. Si tienes 5 dedos, sal y coge lo que quieras. Quisiera terminar esta segunda parte con otro tema también de Mike Tyson junto con Socket, ¿vale? Y producido por Trozos de Groove, en el que para mí se genera un tema increíble, en el que para mí se genera una figura arquetípica de esta generación que está intentando retratar Tyson, ¿vale? Es un tema de lo que en el mundo del rap se llama storytelling, es decir, es un tema narrativo que cuenta una breve historia, ¿no? Es este tema que se titula He destrozado, del año 2021, ¿vale? Y creo que en vez de escucharlo, lo que me apetece, esto es lo que hice también en el Congreso, lo que me apetece es leer la letra, ¿vale? Porque la letra funciona realmente. O sea, es un tema tan redondo, digamos, en términos de letra, que funciona la letra sola como un cuento, como, bueno, es un tema narrativo, ¿no? Y funciona como una breve historia, ¿no? Muy, muy bien, funciona muy bien en ese sentido. Entonces la voy a leer en vez de escucharlo.
Entonces no voy a repetir el estribillo todas las veces que aparece, vamos a hacer el estribillo solamente el principio, ¿no? Que es 2 veces he destrozado el corazón de mi papá, he destrozado el corazón de mi mamá, ¿no? Entonces, pero fijaos en la letra, en el cuento que sigue, ¿no? El papa en la pesca, la mama en el campo, está muy contenta porque ha probado cuarto, los niños en la pista, si bajo pa'l patio, no juegan conmigo porque he nacido manco, que le follen, me voy a escapar del pueblo, hago dinero por aquí, empiezo de nuevo, mi compadre está en Marbella y hay dinero y dice que me enchufa en su curro de camarero, tú no te preocupes mama que no me olvido de ti, que te voy a enviar unos sobres para que podáis subsistir, yo estoy muy bien por aquí, he conocido a gente nueva, la noche, la pena, revuelto, papela. Mamá, estoy enfermo, me veo solo y pobre. Ahora necesito que me envíes tú los sobres, te lo juro que me vuelvo y me reformo, que voy a cambiar, aunque me vea amarrado en el hospital. Y a ver quién me achapoya, quién es el valiente, cuando la esquizofrenia golpea fuerte. Tú no me entiendes, lo necesito. Orden de alejamiento por escrito. En el cuarto de baño llorando la sobredosis, luces de ambulancia, ataques de psicosis. Vender la herencia antes de que se muriera. Sentirse un perro y que el mundo es una perrera. Llevas pidiendo 4 horas y juntas 3 monedas. Tráfico de droga, vida carcelera. Te escapas de los centros y ahora recordando ayeres, eso te pasa por buscarte los ayeres. Maldito veneno, maldito veneno. Mi madre me decía, no son buenos consejeros. Ahora estoy vendiendo lo que me queda de ella, bazuco y heroína mezclado en una papela, cuchillos y tijeras, microondas y nevera, roba todo lo que puedas pa' pinchártelo en las venas. Aunque ya nadie te quiera y te vean como un problema, aunque detrás las rejas nadie diga que te espera, solo te queda la calle aunque allí mantengas deudas, aunque todos tus hermanos te cuenten como condena, te esquivan cuando pasas, tu madre murió de pena, dejaste vacía la casa hasta hiciste que se fuera, temblando por el mono, tirado en una acera. Dios es duro, por eso no deja que mueras. No va a ser fácil cuando tú naces pobre y se pelean los demonios con el hombre. Primero, fijémonos, ¿no?, en la eficacia de este relato para construir una figura arquetípica de la generación de la crisis, ¿no? Ese joven de pueblo andaluz que se marcha a Marbella porque le dicen que hay dinero y porque puede trabajar de camarero como tantos jóvenes millennials, ¿no? La esperanza de un futuro mejor se trunca inmediatamente en el consumo de drogas, es decir, en la evasión, en la anestesia, que se va encadenando hasta la tragedia final de ese hijo que obliga a la madre a marcharse de su casa porque le está robando todo el tiempo para consumir droga, hasta el momento en el que ella se muere de tristeza y él se queda deseando la muerte pero incapaz de morir. Por otra parte, hay algo que me resulta muy interesante en este tema, y es que si os habéis dado cuenta, todo el tema está redactado en presente, como si fuera imposible concebir un pasado y un futuro. Solo existe una concatenación de instantes presentes inmediatos. La única proyección hacia el futuro del tema es eso de te voy a enviar unos sobres para que podáis subsistir, y es una proyección que no se realiza jamás, que no se cumple jamás, ¿no? Y casi el único momento en el que pasamos a un pretérito es en el estribillo. He destrozado el corazón de mi papá, he destrozado el corazón de mi mamá, y se usa el pretérito compuesto, es decir, el pretérito que todavía influye en el presente, ¿no? Tenemos una mirada retrospectiva y una toma de conciencia de que el personaje acaba de hacer, de lo que el personaje acaba de hacer como una expresión de remordimiento ya inútil. Pero bueno, además de jauntologías culturales y de jauntologías socioeconómicas, vamos a nuestra tercera y última parte, que es que existen también artistas que proponen jauntologías más personales, en las que lo espectral, digamos, se convierte en el fundamento de toda su estética y de todo su imaginario. Vamos a tratar de esto 2 ejemplos. El primero, un disco de 2020, del que ya pues hay un análisis en el canal, ¿no?, que es Last Two People on Earth, ¿no?, del rapero Ébano junto al productor Luis Amueva. Entonces, ya sabéis que tenéis el análisis completo de Last Two People on Earth en el canal. También os digo que, contrariamente a lo de Dano, aunque ya hayáis visto el análisis de Last Two People on Earth, no paséis este vídeo porque estas ideas son nuevas, ¿vale? No son cosas que dije en el de Last Two People on Earth, porque sobre todo me voy a concentrar en un solo tema para un análisis a fondo del tema y del vídeo, sobre todo. Así que nada de esto estuvo en el vídeo sobre Last Two People on Earth. Esto va a ser nuevo, ¿vale? Entonces, Last Two People on Earth es un disco altamente conceptual. En este trabajo sin colaboraciones con otros artistas somos una voz letárgica, melancólica y elegíaca que llora su encarcelamiento, ¿no? Lo entendemos desde el primer tema titulado Born in Jail, ¿no? Nacido en la cárcel, puesto que Ébano tiene en ese disco la costumbre de mezclar inglés y castellano, ¿no?
Muy rápidamente entendemos que se trata de una cárcel metafórica. La cárcel en realidad es el mundo entero. La realidad completa se declina en este trabajo como una prisión, como un infierno sin escapatoria. En este paraje desolador, la voz del locutor busca sistemáticamente a otra persona sin jamás llegar a encontrarla, ¿no? De ahí el título Last Two People on Earth. Durante su búsqueda a lo largo del disco, Ébano, que no es un storyteller convencional, no entra realmente en una narración lineal y coherente. Ébano propone imágenes, destellos, casi podríamos hablar de fotogramas, ¿no? Que a veces se esfumarán en el éter, incapaces de formar un relato construido, y a veces regresarán en temas siguientes con ligeras variaciones como obsesiones de la memoria, ¿no? Es decir, como fantasmas. Fijémonos en esta diapositiva que les puse a la izquierda en el logotipo del disco, ¿no? Ese mundo rodeado por alambre de espino que vehicula esa idea de la realidad entera como prisión. En la cubierta del disco, a la derecha, vemos esa imagen reforzada, ¿no? Con Luisa Mueva de espaldas, que visita a Ébano en la cárcel y hablan a través de esa pantalla transparente, ¿no? Ébano, de frente, es quien está preso, salvo que, como podemos ver, su prisión es el mundo, y es un mundo apocalíptico, es un mundo del después, ¿no? El mundo que queda después del fin del mundo, cuando no hay más futuro que este presente de pérdida constante, ¿no? Entonces, el disco va a explorar este abismo con un sonido atmosférico de sabores melancólicos y oscuros, hasta el tema final, que es el que nos va a interesar, que es No Gifts Allowed. En español, el título significa No se permiten regalos y es una inscripción destinada a los visitantes en las cárceles para dejar claro, pues eso, ¿no? Que no se les permite llevar regalos a los presos. Entonces, la aventura desdichada de Last Two People on Earth termina pues con la visita de esa persona a la que el locutor tanto ha buscado, ¿no? Un locutor que no ha podido escapar a su prisión metafórica. Entonces, quiero que veamos el vídeo de este tema final y es el único vídeo que vamos a ver entero, ¿vale? Lo pongo una vez sin interrupciones, entero, espero que no me mate nadie, y después lo comentamos en detalle, ¿vale? En los cordones, mi nombre en tus oraciones, tuyo en todas mis canciones. ¿De cuánto tiempo dispones? Dile a la mamá que la amo y que le eche cojones. Nena, no me llores, no me traigas flores. Nena, no me llores, ya vendrán tiempos mejores. Aquí todo como wow, yo que cortaba el bacalao, siempre en todo lo fregado, dame la bala y manténlo sagrado, yo inventé el amor del corazón. Sandolita vida, hablo del pasado, con mi hombre Zaire era sagrado, con mi hombre Isaac está todo hablado, con Lucho a mi lado los dos que han quedado. Wow, what the fuck you talking about? Sabes que todo eso a mí me lo han copiado, solo el avispao se ha pipao, todo lo que fue lo he guardado, aunque en la mente siempre hubo un cacao, cuenta pendiente si te han noqueado, del 1 al 10 si tienes te tumbao, ahora que los guantes están colgados y el cinturón alguien te lo ha quitado, solo te queda el rostro marcado, chao, nos vemos en el otro lado.
Six in the morning. Tell me how you feel. You know my love is real. Nena, ¿por qué llorar? Dime si estás sola. Tell me how you feel. ¿Cómo te sientes ahora? Que sabes que me voy a morir. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Desde frente al fin. ¿Y ahora qué? Bueno, un vídeo extraordinario con realización de Cicuta Films, Claudio Oca y Ruben Scientific, ¿okay? Así que shout out para todos ellos. Un vídeo extraordinario del que hay muchísimo que comentar. Entonces, lo primero, habéis visto que el vídeo se abre con una interfaz de ordenador propia de los años 80 como pronto, ¿no? Tal vez incluso anterior. Y esta vieja interfaz explica que está recovering data, que está recuperando datos, ¿no? Tenemos una primera capa de espectralidad. Nos está hablando ya de entrada un residuo del pasado. El mensaje recuperado empieza solo como simple texto, ¿no? Antes veía la belleza de este mundo, ahora solo veo la verdad, no podemos quedarnos y tampoco volver. Se carga laboriosamente el logo del disco, el mundo encerrado en el alambre de espino, ¿no? Y es entonces cuando empieza el videoclip, digamos, en sí mismo, ¿no? Lo primero que nos ha de llamar la atención es la calidad de imagen, es decir, que el vídeo vemos que se ha grabado utilizando un filtro VHS. Segunda capa de espectralidad, el mensaje recuperado es además una vieja grabación de VHS. El vídeo empieza con un primer plano de ébano, pero poco a poco el plano se abre hasta que logramos ver toda la escena, ¿no? Primero, el estilo vestimentario de ébano, habréis notado que es voluntariamente anacrónico, ¿no? Con las gafas de sol rectangulares, la camiseta Nike sin mangas ajustada, esos tejanos también ajustados con los guantes que sobresalen, las zapatillas, ¿vale? Que no sé si son, no alcanzo a ver, es que tampoco soy muy pro yo de zapatillas, aquí habrá muchos que sabréis más que yo, entonces no alcanzo a ver si son unas TN o no, pero bueno, desmentidme los profesionales de las zapatillas, que yo tampoco controlo tanto, pero de todos modos son un cúmulo de elementos que reenvían todos a una estética de extrarradio madrileño de los años 90, ¿no? Pero aparte de eso, es decir, voluntariamente anacrónico, ¿no? Eso es lo interesante. Aparte de eso, el resto de los elementos visuales son francamente desconcertantes, ¿no? Vemos que la escena se desarrolla en un lugar no identificable, es un interior, tal vez una especie de hangar vacío, iluminado con una penumbra espectral. Este lugar despierta una especie de sensación de extrañeza, ¿no? En este espacio blanco indeterminado vemos plantas con macetas y en medio de ellas vemos una moto estacionada con los intermitentes encendidos. Estamos frente a un lugar contradictorio, un lugar inquietante, un Heimlich, como decía Freud, ¿no? Lo inquietante, ¿no? Lo que no es familiar, ¿sí? Es como una visión onírica con una carga de inquietante extrañeza, ¿no? Señalemos además que el hecho de que la moto que vemos tenga puestos los intermitentes sugiere una parada de emergencia, es decir, sugiere algo que será breve, sugiere la fugacidad, la finitud, lo pasajero, ¿no? En términos de sonido, la percusión que oímos no es típica del rap, es un ritmo caribeño que se acerca más al reggaetón, lo cual en una situación más típica nos orientaría hacia una atmósfera festiva y celebratoria, ¿no? Sin embargo, el resto de la instrumental, con una electrónica atmosférica, etérea y melancólica, traiciona inmediatamente ese horizonte de expectativas. Si estamos ante una fiesta, es una fiesta triste. Esta idea de la fiesta triste, melancólica, se ve reforzada cuando vemos a Ébano bailando. Bailando, sí, pero bailando solo en este lugar tan extraño, un baile que nutre más la inquietud que la celebración, lo Unheimlich, de nuevo, ¿no? Con un imaginario visual que es reminiscente de algunas escenas de David Lynch, o a mí me lo ha parecido. Hay que fijarse también en cómo está tratada la voz de Ébano, ¿no? Que está ecualizada con dosis más bien intensas de reverberación, de eco, ¿no? Que son recursos muy habituales en este disco y que sirven para sugerir sonoramente una voz que suena sola en un espacio amplio, abierto y frío, ¿no? Son estos recursos los que crean esa sensación de intensa soledad que transmite esta canción. No se os habrán pasado por alto tampoco las distorsiones, ¿no? Tenemos por una parte las distorsiones sonoras que afectan tanto a la instrumental como a la voz de Ébano y que sugieren una grabación dañada, por antigua, ¿no? Por vieja.
En términos visuales tenemos distorsiones de dos tipos. En primer lugar, esas distorsiones propias de las viejas cintas de VHS, pero es que además por encima de estas distorsiones se superponen otras propias de lo digital, ¿no? De ese mensaje que se reconstruye digitalmente. Se construye aquí una estética de la mediatización que señala una especie de palimpsesto fantasmático. Es un mensaje de ultratumba que trata de aparecer tras varias capas de superposición, de distorsión, superpuestas, ¿no? Que son también, por supuesto, una superposición de temporalidades, pues cada capa envía a una temporalidad distinta, ¿no? Esto es lo que nos queda en el presente. Nada salvo residuos estropeados de pasados superpuestos. Y si pensáis que las capas de espectralidad se terminan aquí, hay una más, muy curiosa, que es que, y los fans de Ébano os habréis dado cuenta, en YouTube este vídeo está oculto. Es decir, que si simplemente lo buscamos en el motor de búsqueda, pues no aparecerá. Tenemos que tener la dirección URL para poder verlo. Es decir, es un vídeo que está, pero que no se puede ver. Es decir, es un fantasma. ¿Sí? El vídeo se termina con, de repente, una visión del vacío espacial en la que desfila una ráfaga de fotogramas de Ébano y de gente cercana a él, que algunos han sido mencionados durante el tema, ¿no? El desfile de fotogramas es rapidísimo y sugiere de nuevo, por una parte, lo efímero, lo pasajero, y por otra parte, lo fragmentario, la imposibilidad de construir un relato coherente. Son, de alguna forma, biografemas fantasma. El vídeo nos sorprende al final con una última escena. Volvemos a ese extraño espacio, salvo que ahora estamos en una oscuridad casi absoluta. La escena solo está iluminada por los faros de la moto y solo oímos dos sonidos: los intermitentes de la moto y un extraño zumbido generalizado cuyo origen no logramos identificar. Ébano es ya solo una silueta negra que se recorta frente a la luz roja. Es un final que refuerza la inquietud, que refuerza lo unheimlich y, por supuesto, la espectralidad de este mensaje de ultratumba. Fijémonos también en algunos aspectos de la letra, ¿no? Hemos dicho que este es el momento final del disco en el que el locutor recibe al fin la visita que tanto ha esperado, pero la visita, por supuesto, llega tarde. Lo único que queda en el presente es la inminencia de la muerte, de la desaparición, ¿no? Nena, ¿por qué lloras? Dime si estás sola. Tell me how you feel. ¿Cómo te sientes ahora que sabes que me voy a morir? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ves de frente el fin? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Que sabes que me tengo que ir? Nena, no me llores, no me traigas flores, no traigas regalos con lazos, ando descalzo sin lazos en los cordones. No me traigas flores, nos situamos ya en el entierro, ¿no? En el entierro del locutor, en la muerte. No traigas regalos con lazos, referencia pues a No Gifts Allowed, el título, ¿no? Es decir, al imaginario de la visita en prisión, ¿no? En la cárcel. Ando descalzo sin lazos en los cordones, otra imagen del imaginario carcelario, del encierro, puesto que pues, a los presos se les quitan los cordones de las zapatillas, ¿no? Fijémonos en la otra columna de la derecha. Nena, no me llores, ya vendrán tiempos mejores, ahora estoy congelado, mirando desde el otro lado cuánto tiempo ha pasado, ahora que los guantes están colgados y el cinturón alguien te lo ha quitado, solo te queda ese rostro marcado. O sea, el locutor está congelado, no sabe cuánto tiempo ha pasado, es decir, todo es solo presente. Y al mismo tiempo es un presente inasible, es el presente de la melancolía, ¿no? Y afirma que ya vendrán tiempos mejores. Vale, sí, perfecto. Pero el subtexto, si leemos entre líneas, obviamente, es yo no estaré aquí para verlos, esos tiempos mejores, ¿no? Volvemos a la idea de la lenta cancelación del futuro, ¿no? Ahora que los guantes están colgados y el cinturón alguien te lo ha quitado, solo te queda ese rostro marcado. Una metáfora de boxeo que refuerza todo lo que hemos dicho hasta ahora. Fijaos que el pasado, con su gloria, es un recuerdo, ¿no? Los guantes están colgados y el cinturón alguien te lo ha quitado. El pasado es un recuerdo. El futuro, ya hemos dicho que no llegará, o cuando llegue, el locutor ya habrá desaparecido. En cambio, solo te queda ese rostro marcado. El presente es lo único que hay y el presente es una herida. El presente funciona como un rostro magullado. Es decir, ¿qué es un rostro magullado? ¿Qué es el presente? Una deformación del pasado. Es el pasado deformado, ¿no? Una representación perfecta de la jauntología, como la definía Mark Fisher, la negación de abandonar al fantasma o del fantasma a dejarnos ir, el duelo fallido, ¿no? Vale. Entonces, último punto, y con esto ya termino esto de la ponencia que di. Terminé la ponencia con, obviamente si me conocéis no podía no introducirlo en mi conferencia, con algunas ideas sobre, para mí, una de las figuras más singulares del rap español actual, que es el rapero de Almansa Nico Miseria,
que para mí presenta unas propuestas estéticas completamente únicas, completamente idiosincráticas, rupturistas de más de una manera, pero también, por supuesto, en ocasiones y hasta a menudo profundamente jauntológicas. Dos cosas, un par de cositas diremos sobre este disco de 2023, cuyo análisis completo tenéis en el canal también, que es El periplo del héroe, ¿vale? Vemos que la cubierta reenvía a cantidad de elementos mitológicos y arquetípicos que van a ser esenciales para entender la trama de este disco, también altamente conceptual, ¿no? Está llena de guiños al arte renacentista, ¿no? Esta cubierta nos muestra a Nico como héroe sacrificado, muerto en los brazos del productor Alan Parrish, reproduciendo una pietà, ¿no? Tras ellos, la Bulale, cantante y hermana de Nico, sostiene una manzana mordida en referencia al Génesis, ¿no? A la izquierda, la cantante Alicia Casado está vestida con elementos reminiscentes de una cota de malla, sostiene un puñal en una posible referencia a Atenea o a cualquier divinidad de la guerra, ¿no? Y luego los hombres en el centro representan a aliados y a enemigos, ya sea caídos o en actitudes de agresión o de protección, ¿no? Recordad que Nico acompañó la publicación de este disco con el diagrama explicativo que veis en pantalla y que nos da las claves de su interpretación. Veréis que en esta estructura circular que sugiere la repetición infinita del mismo ciclo, aparecen los títulos de cada canción, sin problemas, lo normal, y debajo de cada canción aparece un subtítulo. Mundo real, llamada a la aventura, rechazo de la llamada, encuentro con Dios, umbral, enemigos, desafíos, aliados, mentiras, muerte, autosuperación, prueba final, recompensa, camino de regreso, llegada, renacimiento. Estos subtítulos explicitan las etapas del locutor en el disco siguiendo un esquema preciso. Se trata de una reproducción fiel de las etapas del viaje heroico arquetípico de los relatos mitológicos, tal como lo analiza Joseph Campbell. La idea, por supuesto, y esto es algo que el propio Nico confirmó en mi entrevista con él en 2023, que la tenéis en el canal si la queréis ver, la idea es que el artista, para tratar de dar sentido a un mundo que no le sostiene del todo, a un presente inasible y fantasmal, lo intenta estructurar a través de un relato arquetípico, ¿no? de acordarle un sentido que le permita asir la realidad, aunque, como nos explicó el propio Nico, ese relato también al final se revela insuficiente para capturar un presente cuya característica es la huida de alguna forma, ¿no? y el no tener sentido, o no un sentido que se deje dominar tan fácilmente, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de este trabajo, vamos a escuchar dos fragmentos del tema número 13 de Bulerías de los Llanos, subtitulado Camino de regreso. En la provincia Albacete, en la sierra de Alcaraz, mataron al Pernales, también al niño de Aral. Destino suyo ha sido el ser extraño por estas tierras. Al preguntarle al guarda cuál es el camino que lleva a la sierra. Es Nico. La luna refleja los sueños, se funden coronas con falsas esperanzas puestas en ellos. Si buscas el horizonte, descubres el premio. Yo vivo en tus penas como esos cantares que no tienen dueño. La rosa trajo la ilusión, espinas de oro y un edredón que multiplique nuestro calor. Si estás buscando en mí aquello que nadie te dio, solo tengo drogas y una buena depresión. El sol acapara atención, como si dudases por un momento de si existió. Si buscas dentro solo hay demonios con culpa en la voz. El futuro no llega nunca, el pasado ya se murió. El río nunca espera por nadie, eterno y ligero, no responde ante el hombre, se sabe indomable. Si buscas el mar, quita el wifi, sigues tirando del cable. Otro día que duermo sin que me abrace nadie. Sorprendentemente, por eso quería que escucharais, por si no conocíais este tema, quería que escucharais los dos fragmentos. Lo primero que oímos es a la cantante La Bulale, hermana de Nico, interpretar una versión del clásico Romance del Pernales, ¿no? Un romance que narra la muerte de un heroico bandolero a manos de la Guardia Civil en Albacete. Así, los espectros determinan siempre el presente, puesto que el presente no se deja asir, no parece que exista, ¿no? Interviene después el rapeo de Nico. Ya habréis notado, por si no lo sabéis, pero si veis mi canal lo sabéis ya, que Nico es uno de los raperos actuales más líricos, digamos, de España, o cuyo vínculo con la poesía es más fuerte, ¿no?
La letra es de un lirismo melancólico que bordea lo elegíaco. La luna refleja los sueños, se funden coronas con falsas esperanzas puestos en ellos. El reflejo lunar reenvía nuestros propios sueños, nos pone frente a ellos para contemplar su fragilidad, ¿no? Coronas que se funden con falsas esperanzas. De nuevo, no hay esperanza porque no hay futuro, y no hay futuro porque solo existe este presente fantasmal. El futuro no llega nunca, el pasado ya se murió. El tiempo río, en una imagen heraclítea, se escapa entre nuestras manos. Es un tiempo líquido por inasible, ¿no? El río nunca espera por nadie, eterno y ligero, no responde ante el hombre, se sabe indomable. Solo queda pues la voz del locutor, que también se convertirá en espectro, en fantasma. Yo vivo en tus penas como esos cantares que no tienen dueño. Bueno, y si el rap, ese género que fue tan marginal, es hoy en día al mismo tiempo tan hegemónico, posiblemente sea porque esa sensación de vivir en un estado permanente de duelo fallido, de vivir en un mundo sin futuro acechado por fantasmas maltrechos del pasado, es una sensación generalizada, una sensación que para muchos de nosotros define nuestro presente, una cultura que mira hacia atrás, hacia el fantasma, porque es lo único que les parece estable y que si mira hacia adelante solo ve el abismo. Entonces, hasta aquí la ponencia que di en julio en Normandía. Me encantaría leeros y que me digáis qué os ha parecido, si os ha parecido que son cosas interesantes, si os interesa este tema de la jauntología, si en algún momento os ha parecido que decía alguna tontería o alguna inexactitud. Me encantaría leeros y tener vuestra opinión. ¿Y qué os parece este tipo de... ¿cómo decir? ¿Os interesa que traiga cosas de corte así un poco académico, un poco tal, menos análisis de disco, digamos, como hemos hecho hasta ahora, y más así como más general y un poquito más académico o tal? Contadme, ¿vale? Decidme vuestra opinión sobre las cosas y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, seguidme en redes si queréis estar al tanto de más o menos todo, sobre todo Instagram. La verdad es que la única otra que me queda es Twitter. No lo voy a llamar X y no lo estoy usando porque no quiero, no quiero. La verdad es que no quiero usar X ni Twitter. Así que sobre todo Instagram si me queréis seguir por ahí. Y nada, gente, que tengáis buen fin de verano, buen inicio de otoño y nos vemos en el próximo vídeo.